Bueno, ¿qué está pasando en Puebla? Muere la gobernadora en una tragedia que no se ha explicado. Así es. Pareciera que a nadie le importa investigar a fondo. Ya hay un gobernador interino, el señor Guillermo Pacheco Pulido, surgido del PRI. A mí me llamó la atención que el PAN no pudiese poner a un interino. No sé si hubo negociaciones o no. Yo creo que esto ¿Qué está siempre ha pasando? sido, gracias Ricardo, siempre ha sido un sistema de cortesías políticas y ante la tragedia que vivimos, se esperaba evidentemente, como coloquialmente se podría decir, que el PAN llevara a mano la designación. Sin embargo, esto también tuvo que ver con una cuestión procedimental que no pudo de esa manera llevar a buen puerto el Partido Acción Nacional. Y Guillermo Pacheco Pulido surge como una figura de equilibrio entre las fuerzas políticas, como un político experimentado, como un hombre de leyes, y creo que es una situación que en este momento, para lo que está viviendo Puebla, de alguna suerte equilibra por supuesto lo que está ocurriendo. Tendrá un reto enorme, un reto que tiene que ver por supuesto con la convocatoria a la elección, pero más allá de eso, en cómo reconciliar lo que irremediablemente se había de alguna manera polarizado irresponsablemente. Tuvimos un presidente que constantemente llevó al desconocimiento del triunfo electoral de la gobernadora, de la hoy fallecida gobernadora Marta Erika, y eso en el ánimo social nos descompuso mucho a los poblanos. ¿Es Guillermo Pacheco Pulido un priista vinculado a hombres que están ahora en Morena como Manuel Bartlett? Yo creo que es un hombre de amplísima trayectoria y de larga data en la política. Por ello, pues evidentemente, como se sabe, pues muchos de aquellos quienes antes defendían su recalcitrante prismo, actualmente militan primero en el movimiento, después en el partido político y ahora en el gobierno federal. No es de ninguna manera sospechoso que tenga ese tipo de vínculos y amistades con quienes ahora están en otro partido político. Sin embargo, Guillermo Pacheco Pulido es una persona que siempre se mantuvo en esa línea. Y lo que llama poderosamente la atención es que pareciera que nuestro propio partido, el Partido Revolucionario Institucional, no tenía la intención firme de llevarlo a él como una propuesta. Incluso pareció en algún momento que el propio Comité Ejecutivo Nacional llevaba por frente la propuesta que en su momento era la que había de alguna manera puesto sobre la mesa el PAN. Ahora, ¿qué significa? ¿Realmente hubo un acuerdo del PRI y Morena? El PRI y Morena creo que en este momento han, más allá de lo que se ha hablado de alguna manera mediáticamente y con desatinadas declaraciones que han tenido sobre todo la señora Jacob Polensky, creo que la política sin duda es de entendimientos y los entendimientos tienen que versar sobre aquellas causas que verdaderamente apoyen en lo positivo a lo que viene para nuestra nación. Yo no creo de manera alguna que tengamos un vínculo directo, afianzado, real, sostenible con una fuerza política con la cual combatimos en una campaña que, bueno, pues ahí está el resultado desastroso. Claro. ¿Le abre o no la puerta Pulido Pacheco al señor Barbosa? No creo, no creo. Creo que más allá de lo que se pueda de alguna manera manejar u operar incluso desde las propias redes del gobierno estatal, hay un ánimo social muy consciente, sobre todo por lo que pasó en este episodio en Puebla, para poder participar en las elecciones, y yo creo que tendrá mucho que ver con la oferta política que tengan los candidatos o las candidatas. ¿Qué pasó en el tema de la tragedia? ¿Accidente o no accidente? No podríamos saberlo, de verdad. Es una cuestión profundamente lamentable para todos, sin distingo de colores de la política. Es una situación que establece un escenario inédito para nuestro Estado. Es una situación que nos lastima profundamente por esa sensación de orfandad política con la cual quedamos. Pero a su vez es una situación que despierta, por supuesto, muchas suspicacias. Incluso hace unos días escuchábamos en unas declaraciones, en una conferencia de prensa, la explicación del secretario de Comunicaciones, en donde de manera ambigua nos dice que es una cuestión irregular la caída del helicóptero, pero a su vez se desdice que existan elementos como para presuponer de un accidente. Lo que sí podemos poner sobre la mesa, y eso es un hecho, no es una cuestión que yo esté aportando a las teorías de la conspiración, pero si alguien se adueñó de las causas de oposición fue Rafael Moreno Valle. Si alguien tuvo ese arrojo y esa valentía para poder en su momento incluso interponer las controversias constitucionales correspondientes que pusieron en un momento en una gran incomodidad al Ejecutivo Federal, y quien también de alguna manera tuvo un triunfo altamente litigado
pues prácticamente a bayoneta y a contrapelo fue la extinta gobernadora Marta Erika Alonso. Eso se queda sobre la mesa. ¿Sabremos alguna vez qué pasó? Como en los grandes episodios nacionales que hemos vivido en esa oscuridad de la información, en donde grandes magnicidios, grandes acontecimientos que se prestan a este tipo de sospecha, yo creo que el fondo real de esto, pues probablemente tenga muchas aristas y muchas versiones que no conozcamos. ¿Qué significa, en otra vertiente del conflicto que está en torno a Puebla, que repentinamente la presidenta del Tribunal Federal Electoral renuncia y habla de presiones? Y luego, pues si revisamos lo que pasó, Puebla fue un momento clave para estas presiones. Yo estoy seguro que esto fue el detonante de lo que en su momento, concatenados a los hechos que seguramente sucedieron, llevó a la renuncia de algo que nos parece altamente lamentable, pero sobre todo con una enorme preocupación que en la autonomía judicial se pueda llegar a contaminar o a podrir de alguna suerte con este tipo de presiones que desafortunadamente pues llevan ahora a la renuncia de una gran funcionaria. Yo creo que de alguna manera tendremos que ser conscientes de que si una nación funciona alrededor de un sistema democrático, tiene que ver en mucho, y el punto y piedra angular de la misma siempre ha sido la separación y la autonomía de los poderes. Yo no he visto al PRI, a su partido, no lo he visto decir prácticamente nada sobre este tema. Están callados en casi todos los temas. Es correcto. Y es lamentable precisamente, como te lo decía Ricardo, el dueño de los temas y causas que en algún momento se identificaron con aquellos grandes despidos de funcionarios federales, con aquellas cuestiones que tenían que ver con transgredir la propia Constitución, fue un opositor del signo panista que hoy desafortunadamente pues ha fallecido. No hemos tenido esa suficiencia como partido político para podernos articular después de la que fue la madre de todas las derrotas, pero desafortunadamente esto también es una cadena de muchos eslabones, de grandes errores, pero también de un sistema de conservación de privilegios que nos hace estar callados, que nos hace ser sumisos. No hemos salido de la confusión como priistas, y si no nos ponemos verdaderamente a trabajar decididamente, a hacer lo que más allá del discurso se ha mencionado como esa oposición responsable, creo que nos vamos a quedar ya pactando una fecha de extinción.